Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Yo primeramente aquí limpiando con una piedra de jade puro porque la información viene bonita, viene densa, eso sí les voy a decir. Muy densa, esto, fácil no está. Fácil no está sencilla. Aquí viene, esto viene desde el centro, por eso tengo una piedra de jade en la mano, que tengo la pirita, tengo aquí selenita. Esto viene desde el centro de la tierra, desde el subsuelo. Esto viene desde el centro del subsuelo. Viene una información bastante densa, bastante potente. Viene un tema, mi gente, que vamos a ver lo que va a salir. Vamos a ver lo que va a salir, mi gente bella, mi gente hermosa. Parte, no, como saben, los que me conocen ya saben que yo no, cuando entro en conexión, entro en lectura. Hoy voy a empezar, aunque me dijeron que no empezaran con las cartas de Olmer, porque me levanté desde temprano viendo mucho estas cartas, las cartas de cuentas del Olmer, el Sefirat de Olmer. Yo lo he estudiado, pero esto es muy profundo, mi gente. Estoy ahora tomando, no estoy haciendo mucho caso porque, no sé, estoy un poquito rebelde. Los quiero mucho, mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho, pero yo con mi piedra de jade natural voy a sacar dos, tres cartas porque tenemos, a ver, ok, tenemos aquí el sol en el signo de Cáncer, Tiferet de Yesod, día 38 de Otmer. Les digo que, y tengo que ser respetuosa porque Cáncer es mi sol, la que está interpretando todo esto. Mi sol es en Cáncer, claro que sí, yo nací bajo el signo de Cáncer y tengo que respetar, tengo que ser muy sincera a la hora de leer este tipo de energías, yo con la piedra de jade en la mano, y voy a ser muy sincera porque me piden sinceridad, porque activa la búsqueda de equidad en la unión. Es mi misión, es lo que he venido a hacer en este plano. Por supuesto, miren la posición en que se me ubica a mí aquí. Activa la búsqueda de equidad en la unión, pues siempre lo voy a hacer. Palabras mayores. Malyut Tiferet, la nobleza en el equilibrio, Saturno en el signo de Leo. Ahora tenemos el sol en Leo. Activa el respeto personal, Ya no es momento de endiosar a nadie, es momento de manifestar, respetar. Día 21 de Olmer. Día 21 de Olmer nos habla de activar el respeto personal. Es muy importante saber esto, mi gente, es muy importante saber esto. Día de la tercera semana, pues mira, mi gente, aquí viene un mensaje fuerte, potente, la carta de la corona, literal. Nos vuelve a salir otra vez Júpiter en el signo de Cáncer. Muy potente aquí Cáncer. Tenemos aquí una pirita muy potente. Aquí nos habla de la corona cedida. Activa el amor en los vínculos. Aquí nos están hablando, te digo que las cartas que estoy sacando en este instante, ya luego vamos a Ochosen, que Ochosen promete. Malyut del Tiferet, la nobleza en el equilibrio, Cuidado a quien le cedes tu corona. Aquí nos están hablando, mi gente bella, mi gente hermosa, la carta de la corona caída. El arquetipo del sacrificio mal dado. En este tejido de la simulación, de los reconocimientos masivos,
en todo este tejido, mi gente bella, y me preocupa porque tenemos a Cáncer repetido 2 veces y saben ya ustedes que el signo de Cáncer es un signo que reconoce, sabe, pero no voltea a ver 2 veces. Una vez que corta y no echa para atrás. Aquí hay un tema que les voy a hablar muy claro, mi gente bella, mi gente hermosa. Día 36 del Olmer. Aquí se cedió una corona. Se cedió una corona mal cedida. Aquí hubo un corte de... Aquí hubo un corte de reino, un corte de coronación. Sí, señor. Voy a barajar y vamos a hablar claro y raspado como nos gusta a nosotros hablar. Sí, esta se quiso quedar. Y tenemos Hot Nejat, día 26 de Olmer. Mira, se me cayó hasta el pendiente. Sí, señor, tenemos Mercurio en los signos Tauro, Libra. Tenemos aquí Libra. María Corina activa la comunicación con mis deseos. Aquí hubo un corte muy fuerte. Aquí se cedió corona caída. El tejido, reconocimiento masivo. Aquí podemos analizar designación global de alto nivel. Galardón cedido. Aquí, en el momento en que María Corina cedió su Nobel a Donald Trump, cedió su poder. Mi gente bella, mi gente hermosa, esto es los administradores que manejan el 90% del planeta y hacen ritualística y hacen todo esto, pues lo saben. María Corina, en el momento, ella fue llamada, fue galardonada, fue coronada, ella fue activada, una de las mujeres más importantes del planeta, y ella cedió su poder al menos indicado. Con malas intenciones, no, con toda la nobleza del mundo. Pero esa movida la dejó muy mal parada. Y esa movida nos dejó muy mal parado a todos los venezolanos. Sí, señor, aquí se ve clarito. María Corina no debió haber cedido su poder. Cedió su poder. ¿Por qué? Porque fíjate todo lo que está pasando ahora en Venezuela. Y no solo en Venezuela, en el mundo entero. María Corina es la Nobel de la Paz a nivel mundial 2026. Y tú sabes lo que está pasando a nivel mundial, lo que esa mujer pudiese estar haciendo a nivel mundial, a todos los eventos, a todo lo que pudiese estar ella atendiendo, siendo llamada, y no está siendo atendida, no está siendo llamada, no está siendo ida. Y todo lo que se necesita un Nobel de la Paz en este momento. ¿Sabes por qué? Porque no activó la comunicación, porque la cedió. María Corina cedió, claro, desde la máxima nobleza, pero no estamos hablando de un mundo en lo que eso se premia. Ella no supo leer e interpretar los códigos. Yo no puedo sacar más de 3 cartas de este tarot, de este código, pero voy a sacar uno más. Me voy a salir Libras, Nejat Exact, la perseverancia en la determinación, Venus, los signos de Tauro, Libra. Me voy a salir Libra, activa el deseo y logra objetivos. Ella sigue perseverando, ella sigue de la 4ª semana, 25 del Olmer. Me dicen que por favor no corte aquí comunicación. El gran mensaje que se puede transmitir aquí es que hay que mantener, pero María Corina cometió un error muy grande al ceder su energía. Ella cedió tú recuerdas todo lo que se movilizó, todo lo que se hizo para que ella fuese a recibir su Nobel de la Paz,
para que ella fuese a recibirlo en un mundo tan misógeno, de loco. Ella en ese momento, arcano mayor número 0, tenía un control absoluto para movilizar, para arrancar. Y ella con toda su... Es que mira, tengo unas cartas aquí muy poderosas que si yo me pongo a explicarlas y despliego toda esta energía que está aquí y le explico paso a paso, hacemos 2 horas de video. Pero aquí Ochozen me lo resume en el arcano mayor número 0 del loco. Ella tenía una energía iniciática. Tenía todos los signos astrales a su favor. Ella en ese momento podía iniciar, podía arrancar de cero, podía movilizar y no lo hizo no porque no quiso, no porque no pudo, sino porque tuvo mucha inocencia. El loco nos habla de inocencia, de que no supo interpretar ciertos códigos. Ella se metió en un mundo de masonería y definitivamente no interpretó. Más allá de la ilusión. Arcano mayor número 6. Los amantes. Yo ahora que estoy mezclando energías, pero me están hablando perfectamente bien. Me están diciendo que ahora mismo ella está en un limbo. Ella se ha mezclado con personas, se ha mezclado con gente que ahora mismo ella no entiende. Ella ha ido más allá de lo que era capaz de entender. De lo que era capaz de entender, de que no estaba preparado para este nivel de profundidad, porque se sumergió en algo que ella no conocía. Es una mujer muy inteligente, muy preparada, muy noble, muy bonita, muy inteligente, ama mucho Venezuela, pero le dio de frente el nivel donde se metió. Y el nivel de compromiso, el nivel de firmas, palabra cierta, el portazo que me han dado, le dio en la cara. Le dio en la cara y hay ciertas cosas que le han pedido pactar, con las que le han pedido firmar, que ella no ha estado dispuesta a hacer. Estamos hablando de cosas muy oscuras, mi gente bella, mi gente hermosa. A María Corina le han pedido pactar con cosas muy oscuras, muy turbias, muy densas, muy oscuras, muy oscuras. Voy a voltear a Ochozen. Sí. Mira que ella ha preferido postergar, porque ella dice que no se quiere meter en esas profundidades. A María Corina le ha visto los ojos al diablo. A María Corina le ha mostrado al diablo de frente. Aquí le han propuesto. Se los voy a hablar claro y raspado, mi gente bella, porque me han dicho, ay, que no te entendemos, Jenny, que no, pero se los voy a decir. A María Corina le han mostrado los ojos del diablo y le han pedido que firme con su sangre, pactar con el diablo. Y ella no ha querido. Ella ha dicho que no. Mira, ha dicho, vamos a dejarlo atrás. Duro, ¿no? Duro, ¿verdad? Es duro. Pero sí, le han pedido eso. Le han pedido que venda su alma al mismísimo Averno. A ver aquí atrás. Sí, se dio cuenta. Se dio cuenta de que lo que están directamente, cosa que Delcy, completamente de acuerdo, ya lo ha hecho. Los hermanos Rodríguez también. Sí, señor. Mira, condicionamientos y no pasa nada. Perfectamente de acuerdo.
Han tenido el valor para hacerlo. Sí, señor. Mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí la única que no ha estado dispuesta a venderle el alma al diablo ha sido María Corina Machado. Pero se lo han propuesto. Se lo han propuesto. Estamos frente a una situación, mi gente bella, mi gente hermosa, de que estos tiempos son duros, son difíciles. La única fuerza que puede sacar a Venezuela de todo esto es la energía. Fíjate que tenemos aquí la energía del pueblo, de la gente, que saque la garra, que unifique la energía en conjunto y sea lo suficientemente potente y fuerte para levantar toda esta porquería, porque una sola persona, 2 personas, 3 no van a poder. Hay demasiada energía oscura, hay demasiada energía oscura dispuesta a tumbar esto. ¿Alguna pregunta, por favor? Hombre, es muy interesante lo que ha salido hoy en tu mesa, porque explica más o menos lo que ha pasado, porque hemos visto como las energías marcaban una dirección y parece que hay un cambio de línea de tiempo, ¿no? Sí. Porque es verdad, si nos ponemos a pensar en María Corina Machado, ella hasta el momento cumbre de ir a Oslo a recibir ese premio, estaba en todas las portadas, estaba en todo, y desde que entró por la puerta de atrás a la Casa Blanca a regalar la medalla, a cederla, que lo que pasa es que la gente dice o piensa que el tema es por el valor de la medalla en sí, que es de oro, de que cuesta 4 bolívares, no es eso, sino de que ella obtuvo del consorcio una validación de frecuencia que la hacía un ser muy especial frente a las vicisitudes del mundo. Como dices tú, todos los problemas que están pasando ahorita en Ceuta, en Siria, en todos lados, ellas la estarían buscando para entrevistarla, pero ella se dio esa corona, como tú dices. Entonces, creo que ya lo debes saber, de que porque ella ha dicho mucho de que esto es una guerra espiritual, pero tenía que también enterarse que es una guerra energética, y se dio su validación de frecuencia. Vamos a seguir con Olver. Mira, ojos de Yubá. La humanidad en la disciplina. Fíjate algo aquí, la disciplina. Mercurio en los signos de aire, Escorpio. Mira, fíjate algo. Activa la comunicación humilde. Sí, ella se dio mucho de su energía. Ahora mismo ella estaría siendo pieza clave para todo lo que está sucediendo, no solamente en España, lo que viene siendo Europa, Francia, Italia, y más que vamos a estarnos enterando, porque esto viene tomando fuerza cada vez más. Todo lo que ha venido sucediendo en Venezuela, en todo. El premio Nobel, ¿dónde está? ¿Dónde está el premio Nobel? Es venezolana, es una mujer. Pero ¿qué sucede? La han opacado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se dio su poder. Tenemos aquí Hot, la autenticidad en la humildad. Tenemos aquí, activa la propia verdad. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con María Corina? ¿Qué pasa con María Corina? ¿Qué pasa con Sudamérica? ¿Qué pasa con todo lo que va a venir sucediendo? Con toda la ola que viene. ¿Qué pasa, mi gente? A mí nunca me ha gustado ser pájaro de mal agüero. Ustedes saben que yo he venido advirtiendo de los acontecimientos, de todo lo que ha sucedido en Venezuela, de todo lo que está sucediendo aquí en Europa. Ya los que me conocen desde hace tiempo saben que yo he venido advirtiendo de todo lo que va a suceder, y ahora mismo lo que viene y va a venir aquí en España. ¿Pero qué sucede con María Corina? Pues sí, ella se dio su poder. Al momento de entregarle su premio Nobel, su medalla a Donald Trump, ella se dio el poder, se dio su bendición, se dio su... A mí nunca me gustó, y yo se los comenté. Se dio su autenticidad, se dio el ser ella, se dio su poder. Eso no lo debió hacer. Ella pasó directamente en el tablero de ajedrez. Ella dejó de ser una reina. Ella dejó de ser una reina, convertirse a un peón más.
Por eso la sonrisa de oreja a oreja de Donald Trump. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede, mi gente? ¿Qué sucede? Que aquí se cedió. Muchos me dirán, Jenny, que es una medalla, que es una simple medalla. No, el mundo, este simulador en el que estamos viviendo, esta tercera dimensión se maneja con códigos, y ella es la Premio Nobel de la Paz, y eso se respeta. Ella fue llamada a cumplir una función en este plano, que no solamente es ser la líder de la oposición en Venezuela, no señor. Ella fue llamada, y esa es su misión, a darle la contraparte a Donald Trump en muchos temas a nivel mundial, a poner paz a la guerra, a cumplir muchas labores que ahora mismo está completamente invalidada. Ahora mismo su palabra no se ejerce. ¿Por qué? Porque ella le cedió su poder a Donald Trump. Yesod Yeset, el fundamento del amor. Luna en los signos Sagitario Piscis. Activa el amor cuando el fundamento es la unión. Esa es la función de María Corina. Activar el amor como fundamento de la unión. Ahora nos corresponde a todo el pueblo venezolano, que por eso estamos esparcidos por todo el mundo. Misión del venezolano. No le vamos a dejar este trabajo solamente a María Corina. ¿Por qué? Porque ella no lo hizo ella lo hizo con todo el amor del mundo. Ella lo hizo desde el agradecimiento, desde la bondad, desde una muestra porque ella no conoce estos códigos de maldad. Lo repetí hace poquito, ahora mismo en lectura, lo repetí. Ella lo hizo porque no conoce de esos códigos oscuros. Ella lo hizo con una muestra de agradecimiento. Tiferet de Yesod, Sol en el signo de Cáncer. Ella lo hizo protegiendo su tierra, protegiendo la casa 4 de Cáncer, que es su casa, activando la búsqueda de equidad y la unión. ¿Se están dando cuenta? Más o menos van entendiendo las intenciones de María Corina, y por eso que estos lagartos, no tienen otra palabra, con el perdón de los lagartos, ella lo hizo con todo el amor del mundo, y esto se va a devolver. Esto se va a devolver, mi gente. Ahora Venezuela va a empezar a ver un ciclo de alegría, de paz, de prosperidad y de atracción próspera inigualable. María Corina lo hizo desde el lado bonito. Ahora está viviendo, voy a ayudarme aquí y van a ver cómo lo que viene. Sí, ella está sufriendo una etapa de ser ignorada. Sí, de ser ignorada. Es que yo no debía estar trabajando con tanta fuerza, con estas energías. Pero ustedes lo merecen, mi gente. Ustedes lo merecen. Sí, señor. Vamos a con Chusana a despejar. Sí, mira. Mantener el equilibrio. Sí. Totalmente. Les digo algo, mi gente bella, mi gente hermosa. Este simulador está programado para que las soluciones vengan desde una parte, como por así decirlo, desde un sitio de malware, de virus, de cosas mal hechas, de trabajos mal hechos, de situaciones mal logradas, de que todo sea turbio, de que todo sea distorsionado. Pero cuando una persona es líder, es un líder natural, es un líder biológico, es un líder limpio, inteligente, y confía en su ser natural, en su luz, la gente natural empieza a salir, la luz empieza a brotar. El demonio no puede brillar siempre, empieza a desconectarse,
empiezan a desconectarse de una forma natural. Esto viene de una forma despacio. Esto va a tomar un tiempo, Se van a terminar de llevar lo que necesiten, porque lo que se van a llevar es material, pero no tienen energía suficiente para prosperar mucho. Les voy a decir algo. Mira, se cayó esto. Y viene una noticia tan grande para Venezuela a medida. Tomen nota por favor. Y soy sí, tomen nota, mi gente, tomen nota. 15 de agosto. 15 de agosto. Éxito. 15, 17, 20 de agosto, mi gente. Viene un éxito para Venezuela tan estridente. Viene una noticia tan grande que esto viene por karma, porque estas cartas son de karma favorable para Venezuela. Brutal. Yo sé que María Corina se dio un poder, se dio algo que no tenía que ceder, pero no lo hizo ni por maldad, no lo hizo ni por... lo hizo desde la más profunda inocencia. Y sabemos, todos lo reconocemos, que lo hizo con toda la inocencia. Y hay un tablero grande de ajedrez. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, evidentemente María Corina Machado sí se dio un poder, perdió el respeto frente a Estados Unidos, pero lo importante que quiero que sepan todos, que no perdió el respeto en Venezuela. Venezuela tiene un gran poder frente a la gente, un gran respeto. Entonces, la pregunta sería, María Corina Machado entrando a Venezuela en las calles con su gente, ¿le daría ese respeto que hace falta para doblar las intenciones hacia ella? Porque la han hecho a un lado. A ver, antes de sacarla, el 800. Mira. Voz interior. Precisamente. Te voy a decir algo. Yo creo que las cartas hablan por sí solas. En este momento, en este preciso instante, hoy, el día de hoy, es lo que la gente clama en este instante, es lo que la gente desea, la voz interior del pueblo, es lo que se requiere para una armonía, es lo que se necesita para un renacer. Hoy. Cuidado porque la gente está empezando la moralidad empieza a dudar. A ver, la gente necesita que su líder esté presente. La gente necesita que, más acción y menos hablar. Al día de hoy, en este preciso instante, están sonando las campanas. Esa pregunta está muy buena porque la voz interior de la gente dice que sí. Claro, queremos a María Corina, clamamos por ella, reconocemos todo el trabajo que ha hecho, la honramos, la bendecimos, la queremos a tope. Obvio que sí, porque el trabajo que esa mujer ha hecho no lo ha hecho nadie. Ella es un bálsamo de armonía. Ella genera paz, genera calma, porque nos da confianza. Sí, señor. Ella representa un renacer, claramente. Venimos desde las tinieblas y ella nos ha dado un renacer. Ella nos ha garantizado una esperanza a Venezuela. Ella nos ha garantizado un confiar a todos. Pero aquí tenemos en el fondo de la baraja ya un sesgo de moralidad, un sesgo de ¿qué está pasando? Y esto no lo digo yo, esto lo dice una energía que se presenta. No lo digo yo, no es mi opinión. Aquí, ojo, no sale mi opinión.
Aquí ya sale un sentimiento que se va sintiendo, es una energía que se empieza a sentir. Hay cierta energía de qué está pasando, cierta energía de, no sé, de que por favor queremos ver resultados, queremos ver apoyo, de cierto sentimiento de soledad, de cierto sentimiento de me estoy pensando las cosas, de como que te queremos, te apoyamos, te valoramos, te respetamos, te reconocemos, reconocemos que nos has ayudado, de que eres tú la que nos has ayudado a, pero coño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No solo qué pasa contigo, sino qué pasa con los que están contigo en este momento, en este preciso instante. Entonces hay aquí un sesgo de moralidad. Vamos a sacar la que está atrás. Mira, 8 nos dice que qué pasa con la abundancia. Con tanto dinero, puedes sacar. Ya la gente se pregunta, ¿qué pasa con la abundancia? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa porque el dinero no llega a la gente? ¿Ves? Está volteado. Ya la gente se pregunta, porque sabe, la gente no es tonta, la gente dice, ¿qué pasa con el dinero? No somos tontos. Sabemos que dinero hay, sabemos que hay dinero, que hay, pero ¿por qué está volteado? ¿Por qué no nos llega? ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos pasando hambre? ¿Por qué seguimos sin recursos? O sea, ¿quién administra? ¿Quién está al control de todo esto? O sea que ya aquí estamos en un momento de cuestionamiento, de te queremos mucho, ¿sabes? Te queremos mucho y te vamos a seguir queriendo por todo lo que has hecho, pero cuidadito, ¿eh? Mira, el estrés. Hay un estrés que hay un monito a punto de pincharlo. La gente está a punto de ya de quiebre. De te quiero mucho, pero cuidadito, ¿sabes? Cuidadito. Ya la confianza está que se lanza por un balcón. Ay, mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué les puedo decir? ¿Hay otra pregunta? Es suficiente, gracias. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, las cartas quieren seguir hablando. Las 800 cuando empieza a hablar, ya ustedes saben cómo es. 800 es un chismoso, Mi gente bella, los quiero mucho, los quiero muchísimo. Por favor, dejen preguntas ahí en los comentarios. Yo encantada, encantadísima de poder conectarme más. Lo que pasa es que el tiempito a mí también me prensa. Nada, los quiero mucho. Un besito y hasta la próxima. Fuerte abrazo.